Bienvenida, bienvenido. Esta es la Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, para llevarte las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que, de ser aprobada también en el Senado, permitirá a las instituciones financieras que otorguen créditos a los trabajadores cobrarse directamente del salario de estos. La Cámara de Diputados aprobó incluir en la ley el concepto de cobranza delegada, a través del cual los trabajadores cederán a los patrones el pago de créditos de nómina asociados a sus salarios. De esta manera, los patrones pagarán los créditos de sus empleados antes de entregarles sus salarios. El dictamen está por discutirse en el Senado. Veremos qué ocurre con esta importante reforma que beneficia a los bancos y quizá perjudica a los trabajadores. También se aprobó una reforma que limita la materia de competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, los medios de impugnación en materia electoral se van a declarar improcedentes cuando se trate de cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, las cámaras de diputados o senadores o la comisión permanente. En otras palabras, al Senado no le gustó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le obligara a reconocer a los senadores que se separaron de ciertos grupos parlamentarios y que formaron su propio grupo. El Senado consideró que eso era invadir la vida parlamentaria y reformó la ley para asegurarse de que no vuelva a pasar. De manera sorprendente y por la vía rápida, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, así como el principio de imparcialidad y la aplicación de sanciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato. Con este nuevo decreto publicado en el Diario Oficial, ahora no se va a considerar propaganda electoral toda manifestación que cualquier servidor público haga por cualquier medio de temas que considere son de importancia para la sociedad, aun cuando se esté en veda electoral o, como es el caso, en veda por la revocación de mandato hasta el próximo 10 de abril. De la mano con la noticia anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la orden del INE dirigida al presidente de la República de abstenerse de promocionar el proceso de revocación de mandato. Con la nueva reforma que se hizo en el Congreso de la Unión, ahora esa imposición del INE ya no tiene sentido. El Estado mexicano ratificó el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre acoso y violencia. Con esta acción, México se suma a la lista de 11 países que hasta la fecha han ratificado este convenio de la OIT, y es el cuarto país de América Latina y el Caribe en adoptar este instrumento internacional. Con la ratificación del convenio 190 y la aceptación de la recomendación 206 de la OIT, el Estado mexicano refrenda su compromiso internacional con la igualdad de género. Dicho convenio reconoce que la adopción de un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género y aborde las causas subyacentes y los factores en riesgo, entre ellos los estereotipos de género, las formas múltiples e interseccionales de discriminación y el abuso de las relaciones de poder por razón de género, es indispensable para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Con la ratificación del convenio 190, el Estado mexicano se compromete a respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, así como adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas de prevención de la violencia de género en la esfera del trabajo. Muy bien por el Estado mexicano. La Suprema Corte sigue combatiendo los estereotipos de género. En esta ocasión, otorgó un amparo a una mujer porque se le había fincado responsabilidad penal únicamente bajo el argumento estereotipado de que, por ser pareja sentimental de un imputado, conocía sus actividades ilícitas. En su fallo, la primera sala determinó que las personas juzgadoras tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género los casos en que existan alegatos o indicios de violencia y subordinación, pues dichas cuestiones podrían impactar en los elementos para acreditar el delito, la posible existencia de una causa de justificación o una causa absolutoria y la individualización de la pena. Se indicó que en caso de que las pruebas que existan en el expediente no sean suficientes, la autoridad se encuentra obligada a llegarse a las necesarias para definir si el contexto en el que se encontraba la persona imputada condicionó su actuar.
La sala también destacó la estrecha relación que tiene la eliminación de estereotipos de género en la labor jurisdiccional con el respeto y garantía de la presunción de inocencia, por lo que a fin de tener por acreditada la responsabilidad más allá de toda duda razonable, deben eliminarse los estereotipos de la valoración de las pruebas. Finalmente, la sala determinó devolver el asunto al tribunal colegiado para que juzgue el caso con perspectiva de género, atienda a las alegaciones de violencia de la quejosa, analice su situación particular de subordinación y, en su caso, reponga el procedimiento para que las autoridades judiciales se alleguen de pruebas para tal efecto, a fin de determinar la repercusión que esto tuvo en su responsabilidad penal. Muy bien por la Suprema Corte. La Suprema Corte invalidó una norma jurídica de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México que le daba facultades a la Brigada de Vigilancia Animal para poder entrar a un lugar cerrado sin orden judicial al existir la flagrancia. La Corte consideró que esto violaba las competencias del Congreso de la Unión porque en realidad se trataba de una materia procedimental penal y eso no es facultad del Congreso de la Ciudad de México, sino del Congreso de la Unión. En otras palabras, una buena idea de protección a los animales terminó siendo anulada por una mala técnica legislativa del constituyente de la Ciudad de México. No olvide que este 31 de marzo vence el plazo del Servicio de Administración Tributaria para presentar la Declaración Anual 2021 para personas morales. Tome sus precauciones para que no se vaya a caer el sistema y usted incumpla su obligación tributaria. El Senado de la República también ratificó por unanimidad la adhesión de México a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, conocida como ALCE por sus siglas. La agencia espacial estimulará el crecimiento de la industria espacial autosostenible y con capacidad tecnológica competitiva. Además, el convenio impulsado por México fue abierto a firma en la Ciudad de México en 2021 y al día de hoy 19 países de América Latina y el Caribe lo han suscrito y entrará en vigor cuando 8 países más lo ratifiquen. México apenas es el cuarto país que lo ratifica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le concedió el amparo al periodista Sergio Aguayo en contra de una sentencia que le condenaba al pago de 10 millones de pesos por indemnización por daño moral derivado del ejercicio supuestamente abusivo de la libertad de expresión, con motivo de las opiniones contenidas en una columna de su autoría. La decisión de la Suprema Corte emana de la demanda promovida por un exfuncionario público en contra del periodista, a quien le reclamó una indemnización por daño moral presuntamente generado por opiniones vertidas en la columna referida, pues consideró que estas contenían información falsa y expresiones lesivas a su honor. La primera sala ejerció su facultad de atracción en este caso y al resolver el amparo, retomó y continuó desarrollando su doctrina sobre libertad de expresión en su vertiente de libertad de opinión, derecho al honor y real malicia o malicia efectiva. En otras palabras, la libertad de expresión vuelve a ser protegida por la Corte. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.